Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo Salud con Alma. Antes era el Salud a todo Twitch. Soy Joan Carles Marc y les doy la bienvenida a este espacio de esta noche que dedicamos a conocer más de cerca una realidad como es la enfermedad renal crónica, una enfermedad que afecta a miles de personas, una patología silenciosa, progresiva, pero que con información, prevención y apoyo puede afrontarse con calidad de vida. Los riñones sabemos que son órganos esenciales para nuestro bienestar. Eliminan las toxinas, regulan la presión arterial, mantienen el equilibrio de agua y los minerales y participan incluso en la producción de glóbulos rojos. Sin embargo, muchas veces no le damos la atención que merecen y hasta que dejan de funcionar correctamente. Entonces, aparece una enfermedad y estamos siempre atentos a ella. En España se estima que alrededor del 15% de la población adulta padece algún grado de enfermedad renal crónica. Más del 10% seguro, hasta el 15% se habla, ¿no? Y hay mucho más personas que lo desconocen, además de ese 10%, ¿no? La diabetes, la hipertensión o los hábitos poco saludables, como el sedentarismo, una enfermedad como la obesidad, el fumar, el tener una enfermedad cardíaca, son algunas de las causas más frecuentes de la enfermedad renal crónica. Por eso es muy importante hablar de prevención, hablar de hábitos de vida, hablar de detección temprana y a veces con un simple análisis de orina podemos detectarlo y por tanto hay que fomentarlo, ¿no? Hoy queremos escuchar la voz de quienes conviven día a día con esta enfermedad. Vamos a tener a Concepción Martín Laguna, que es presidenta de Alcer Granada, paciente trasplantada después de unos años en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Vamos a estar con Juan Carlos Julián, que es gerente de Alcer España, una persona que controla el tema de las asociaciones y su papel en ese sentido. Y vamos a empezar este programa con dos nefrólogos que tengo muy buena relación con ellos. Por un lado, José Luis Rocha. José Luis Rocha es jefe de servicio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido secretario general de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud, es un gran profesional con una cabeza privilegiada. Y estará también Eduardo Parra, jefe de servicio de nefrología del Hospital de Zaragoza, y que nos hablarán conjuntamente del papel de la nefrología en esta enfermedad que, como hemos dicho, es una enfermedad silenciosa y que hay que abordar desde diversas perspectivas. Seguro que a través de la experiencia de unos y otros conoceremos, para un lado, qué significa vivir con diálisis, qué significa vivir con trasplante, cómo se puede transformar la situación de un paciente que debuta con una enfermedad renal crónica, qué se está investigando en estos momentos, cuáles son los papeles de las asociaciones, cómo se puede ayudar a los nuevos pacientes, qué papel desempeñan las asociaciones y la sociedad en general, cuál es el papel de los trasplantes. Y abordaremos de diversas perspectivas, profesionales por un lado, pacientes por otra, asociaciones en tercer lugar. Vamos a tratar este problema de la enfermedad renal crónica, que no solo se trata en los hospitales, sino se trata con información, con empatía y en comunidad, como sabemos. Vamos a ello. Empezamos con José Luis Rocha y Eduardo Parra. Estamos con dos grandes nefrólogos. José Luis Rocha lo conozco desde hace mucho más tiempo. Él es andaluz y por tanto es nefrólogo, es jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Ha sido secretario general de calidad de la Consejería de Salud y tuvimos mucha relación y por tanto un gran trabajo conjunto. Además que él fue una persona clave en el sistema sanitario andaluz. Eduardo Parra, nos conocemos menos, aunque nos conocemos. Hemos estado hace poco los tres juntos en Oviedo, en el Congreso de Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología.
y es jefe de servicio del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ¿no? Por tanto, dos grandes profesionales del ámbito de la nefrología. Y un poco me gustaría preguntaros, la enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta a muchos millones de personas en España, ¿no? Me gustaría que me explicarais por qué se le llama una epidemia silenciosa, por ese número de gente afectada, por qué, porque afecta sigilosamente a la gente. Contame un poquito, cualquiera de los dos, quien quiera empiece. Muy bien, Joan Carlos, si te parece, vamos, empiezo yo, pues seguro que Eduardo lo enriquece mucho con sus comentarios. Bueno, fíjate, para los nefrólogos de mi generación, ¿no? Que ya tenemos un recorrido, este nuevo abordaje, porque es realmente un cambio de perspectiva, refleja la evolución de la propia especialidad y el conocimiento de la enfermedad. Es decir, durante muchos años, sobre todo el siglo pasado, los nefrólogos nos dedicamos a las fases finales de la enfermedad renal. Bueno, aparte, digamos, sobre todo lo que era el tratamiento renal sustitutivo, el riñón fue el primer órgano que ha tenido un sustituto, es decir, la posibilidad de manera artificial sustituir la función de un órgano vital. Y eso, sobre esto y sobre el trasplante, se construyó una especialidad lo que sin duda fue pues, un hallazgo realmente fantástico de la ciencia y la posibilidad de mantener con vida a muchas personas. Pero con el transcurso del tiempo y sobre todo a lo largo de este nuevo siglo, del siglo XXI, a partir de una nueva clasificación de la enfermedad renal, se identificó mejor que realmente había fases más precoces, más iniciales de la enfermedad, las que realmente no estábamos poniendo tanto énfasis. ¿Y por qué? Pues tú hacías muy bien la pregunta. Primero porque las enfermedades renales en general, hay excepciones por supuesto, pero son muy silenciosas. La mayor parte de nuestros pacientes nos llegan a la consulta porque alguien les ha visto en un análisis una alteración, pero no porque tengan ningún síntoma específico. Y en segundo lugar, porque cuando hemos cuantificado con estas nuevas definiciones en las que sí considerábamos personas que tienen una afectación leve o moderada y que no habían dado ningún síntoma y que están lejos de necesitar diálisis o trasplante, resulta que estamos cerca del 15% de la población afectada. Es decir, que hablamos de cifras pues realmente importantes, ¿no? Y por tanto, claro que es una epidemia y evidentemente es silenciosa. Con un último añadido que le aporta creo que un valor extraordinario, que los últimos 5 años empezamos a disponer de medicamentos que en esas fases iniciales además son capaces de reducir la progresión o incluso evitar la necesidad de llegar a diálisis o trasplante. Con lo cual tenemos una enfermedad frecuente, ¿verdad, Eduardo? Silenciosa y sobre la cual empezamos a tener herramientas terapéuticas que antes no teníamos. Es decir, tenemos varios grupos de fármacos han surgido en los últimos años, son novedades terapéuticas muy interesantes que en algunos aspectos todavía tienen que demostrar cuál es toda su potencialidad, pero que realmente nos sitúan ante un escenario muy diferente. Y si tenemos herramientas y tenemos mecanismos diagnósticos, pues seguramente nos tenemos que adelantar y dirigirnos más a esta población que todavía no conoce o no ha debutado con la enfermedad. Muy bien. Añádenos algo, Eduardo. Sí, bueno, lo ha explicado muy bien José Luis. Yo por añadir algo diría, bueno, y silenciosa, y uno puede preguntarse, ¿y qué importancia tiene? Pues tener alterada la función renal, si por lo demás estoy bien. Bueno, pues se sabe que esas personas tienen una mayor mortalidad, es decir, que fallecen más, y además que se asocia con otro tipo de enfermedades con una mayor incidencia. Por lo tanto, eso es importante y además es importante porque también en algunos casos de estos existe un riesgo de que la enfermedad vaya a más, más, más. Y con el tiempo, pues bueno, se complique con algo todavía más importante que es ya el fracaso renal y que necesite algún tipo de tratamiento. Entonces, es importante detectarla pronto, es importante detectarla en estas fases precoces y bueno, pues poner los tratamientos que sean adecuados en ese momento para evitar que progrese y para evitar esa mortalidad que tiene asociada y esa mayor incidencia de otro tipo de enfermedades. Ujú. Y ha aumentado la incidencia, por los datos que decía José Luis ahora, ha aumentado la incidencia de la enfermedad renal en los últimos años. Ese 15% que decías, José Luis, implica que en los últimos años, además de que se diagnostica más pronto y que hay abordaje terapéutico también que pueda hacerlo posible, eh, ha aumentado en los últimos años ese porcentaje.
Sí, los datos, tú sabes, has estado en el Congreso recientemente, que la Sociedad Española de Nefrología hace muchos años, también en todas las comunidades autónomas hay una serie de registros de enfermedad renal y por tanto conocemos bien el porcentaje de pacientes renales que llegan, de los que llegan a diálisis y trasplante. Eso los conocemos de manera absolutamente precisa, hasta el punto que cada año pues, tenemos un censo, digamos, de personas y sabemos desde tiempos de hace 30 o 40 años que ese número de personas, tanto en incidencia como en la prevalencia, es decir, el acumulado, ¿no?, de pacientes que están en tratamiento con diálisis o trasplante, no ha dejado de crecer. ¿Vale? No obstante, como antes decía, la principal novedad, y ese es otro estudio, eso es otro abordaje, es dentro de la población, es decir, de los que no han llegado todavía a diálisis y trasplante, y algunos de los cuales, o muchos de los cuales no llegarán nunca a tener esa necesidad, cómo se mide esa cantidad, ¿vale? Eso en algún país, como en Estados Unidos, en el estudio NANES, que se hace anualmente, con una serie de datos muy sencillos, basados en parámetros antropométricos, la creatinina y la albúmina en orina, tienen un dato bastante fiable del porcentaje de población que está afecto y de cuál es la evolución en los últimos años. ¿Vale? De tal manera que, por ejemplo, en los últimos datos del registro norteamericano, pues estiman que en torno al 14-15% de la población norteamericana tiene enfermedad renal crónica. En el caso de España ha habido estudios separados. El primero daba una prevalencia en torno al 10% en edad adulta y el segundo que se hizo es, bueno, lo elevaba hasta hasta el 15% aproximadamente. Aunque no tenemos datos tan precisos como para saber si la prevalencia está creciendo. Probablemente nos estemos acercando a esta cifra en torno a un 15% de población, como sucede en otras sociedades avanzadas. ¿No, Eduardo? No sé si tú tienes algún dato más. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Eh, es verdad que no tenemos cifras antiguas para poder decir hace 15, 20, 30 años cómo estaba la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal, pero también es verdad que probablemente esté aumentando y muy de la mano de otros factores de riesgo cardiovascular que también hay en la población general. Ahora tenemos una epidemia también pues, de sedentarismo, de obesidad, de hipertensión, de diabetes, que son los que probablemente están empujando al alza la enfermedad renal, por lo menos en los grandes números. Claro, al final, combatir todo esto a nivel poblacional, a nivel de más ejercicio físico, de una dieta mejor, pues probablemente así estamos también luchando contra la enfermedad renal. Sí, hay un dato, Joan Carlos, que me parece interesante mencionar, y es que, claro, y precisamente tiene que ver con tu pregunta inicial de la gran desconocida o esta epidemia silenciosa, de que a diferencia de otras patologías en las cuales desde hace años se han implantado medidas generales a nivel poblacional por parte de las administraciones sanitarias, tanto para conocer los datos como para actuar sobre ellas, con la diabetes, por ejemplo, el cáncer. Con esta enfermedad todavía no ha habido una actuación, digamos, a ese nivel, a nivel poblacional, con lo cual nuestra percepción, como decía Eduardo, que probablemente está aumentando porque están aumentando los elementos de fondo, ¿no? No obstante, sí entendemos que cada vez es más necesario hacer un abordaje institucional que comprenda a toda la población y que realmente, bueno, que entre otras cosas nos permita conocer cuál es la tendencia de la enfermedad, porque sí hay datos de carga de enfermedad, tanto en España como en otros países, de que progresivamente tiene más peso que otras enfermedades en la carga de enfermedad. Es decir, que cuando cogemos las principales patologías que causan muerte o enfermedad crónica, cada vez la enfermedad renal supone una parte más importante de ese paquete de dolencias que afligen al conjunto de los ciudadanos. Y de hecho hay expectativas de que si no hay otra medida, pues en torno a 2050, pues sería una de las 3, 4 primeras causas de muerte y posiblemente más adelante incluso la primera causa de muerte si no se actúa sobre ello, ¿no? Por tanto, has hablado de carga de enfermedad, que es un aspecto muy importante y que eso sea la principal causa de muerte en el año 2050 hace que tengamos que estar más pendientes de lo que estamos del riñón, ¿no? De alguna forma, en ese sentido. Eh, Déjame preguntar, porque todo eso implica, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad renal crónica? Porque habéis hablado
número alto de síntomas que a veces pasan silenciosamente, pero ¿cómo lo diagnosticáis? ¿Qué hacéis para diagnosticar una enfermedad renal crónica? ¿Qué se hace desde atención primaria para favorecer que haya un diagnóstico más precoz? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Venga, a ver. Bueno, a ver, desde atención primaria, el diagnóstico es analítico, ¿eh? Es un diagnóstico analítico, con un análisis de sangre y con un análisis de orina también, ¿eh? Que esto es lo que... eh, un análisis de orina en el cual miramos la cantidad de albúmina que se pierde en esa orina, ¿vale? Entonces, lo normal, la naturaleza, nosotros hemos evolucionado para no perder proteínas en la orina, porque las proteínas son un elemento muy caro de conseguir en la naturaleza. Entonces, pues no perdemos proteínas, nuestro riñón lo reabsorbe todo. Pero en las personas que tienen enfermedad renal, este mecanismo funciona mal y pierden proteínas. Entonces, la elevación de una determinada sustancia, que es una especie de toxina, que no se elimina por la orina suficientemente en la sangre, y la pérdida de proteínas por orina, con esto es con lo que hacemos el diagnóstico de enfermedad renal, fundamentalmente. Luego hay otro tipo de aspectos que nos pueden ayudar, como la hipertensión arterial o una diabetes mal controlada, pero el diagnóstico es analítico. Sí, es muy interesante, como te comentaba antes, que el cambio de paradigma que se produjo en los primeros años de este siglo es que antiguamente nosotros teníamos una definición, digamos, bastante difusa de lo que era una enfermedad renal crónica. Era pues una enfermedad progresiva que iba dañando de manera irreversible los riñones, pero no era muy precisa y por tanto no era fácil asignar. Desde, ya te digo, los primeros 3 años o 5 años hubo una serie de este siglo, hubo una serie de conferencias internacionales que dieron una definición sencilla y precisa, que es o bien una elevación de creatinina, como comentaba, una disminución del filtrado glomerular, que no es más que una fórmula que se extrae de la propia creatinina, o una presencia de proteínas en orina durante más de 3 meses. Un paciente que con 2 análisis separados por 3 meses presenta estas alteraciones, ya podemos decir con certeza que tiene una enfermedad renal crónica. Esto es realmente sencillo, basta tener una pequeña guía para que en la mayor parte de los casos, como decía Eduardo, después por supuesto hay otros casos más complejos, también hay casos que vemos venir porque son pacientes que están monitorizados por otro motivo, pero en la gran mayoría de personas, que ya digo que es una enfermedad efectivamente silente, simplemente con un análisis para detectar estas dos cosas, ¿no? Un descenso de filtrado glomerular y una presencia de albúmina en orina, y repetirlo a los 3 meses. Si se confirma, ya se puede etiquetar y ya podemos empezar a buscar la causa y empezar a intentar manejarlo desde el punto de vista tanto de prevención secundaria, terciaria, como diagnóstico más preciso de la causa, etcétera. El otro día leía un artículo alrededor del Congreso de Nefrología en Oviedo y decía, los nefrólogos piden un cribado de menos de 1 euro para desenmascarar la enfermedad renal que no para de crecer. Y decía, un protocolo aplicado en 10.000 pacientes reveló que un 10% tenían la dolencia y no lo sabía. Y hablaba de la albúmina. Albuminuria. Sí, es ¿No? que hay una paradoja que yo creo que todos los nefrólogos la comentamos, por lo menos yo cuando doy clase también lo comento siempre, y es que sobre todo en determinados ámbitos es muy poco frecuente pedir análisis de orina. Hay pacientes complejos a los que se les pide unos análisis de sangre complicadísimos y con frecuencia se olvida la orina. Y la orina, claro, es el producto biológico que mejor expresa las alteraciones del riñón, y además la ventaja que no duele, se puede repetir las veces que haga falta, es decir, no es necesario pinchar para obtenerlo, ¿no? Y la albuminuria realmente es un indicador, como antes decía Eduardo, extraordinariamente sensible y muy fiable y muy barato. Es decir, no es un parámetro, hay parámetros recientes que realmente el coste. Por lo tanto, bueno, o sea, esta suma de tres cosas que antes decíamos, es decir, el que sea muy frecuente en la población general, que no dé síntomas y que luego el análisis en sí sea sencillo de hacer y que además tengamos herramientas para mejorarlo, hace pensar, hace plausible que un cribado sea algo lógico en este contexto. Es verdad que, como tú bien sabes, pertenece a una escuela de salud pública, los cribados hay que demostrar muy bien la utilidad, demostrar a qué poblaciones van dirigidas, hacer estudios de costo-eficiencia, y yo pienso que estamos en la fase en la cual esto empieza a formar parte del debate científico.
hay con opiniones, ha habido una controversia reciente, incluso en según qué contexto, se plantea que no un cribado universal, sino para determinadas poblaciones. Y yo creo que en poco tiempo, si disponemos de datos, vamos a poder llegar a conclusiones claras y contundentes con respecto a la utilidad y la necesidad o la conveniencia de un cribado, con qué extensión y con qué frecuencia y a partir, como siempre, y a partir de qué edades, etcétera. Yo creo que necesitamos aterrizar más el debate y ese trabajo que tú comentabas, que es un trabajo muy interesante, yo creo que lo vamos a tener que examinar con lupa para ver la utilidad en nuestro medio. Ujú. El otro día lo hablaba con el periodista que hizo el artículo en El País, hablaba de la conversación que había tenido con varios nefrólogos alrededor de esta idea y es evidente que hay que acotar de qué estamos hablando, acotar a qué población, acotar cuándo y cómo, ¿no? Para que el cribado sea exitoso y pueda servir y ser útil en ese sentido, ¿no? Déjame pasar, yo creo que más o menos tenemos acotado, si me permitís decirlo, el problema, la enfermedad. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo abordáis el tratamiento según la fase de la enfermedad? ¿Habéis un poco viendo ese devenir de la enfermedad? ¿Cómo se aborda o qué tipo de tratamientos tenemos para poder abordar la enfermedad renal? Bueno, en primer lugar, lo primero es un buen diagnóstico, porque no es lo mismo una enfermedad renal, pues por una hipertensión, por ejemplo, que por una diabetes, que por una insuficiencia cardíaca, si son cosas completamente diferentes que requieren un abordaje diferente. Y una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que tratar las causas fundamentales. No es lo mismo, como digo, pues una diabetes donde habrá que controlar muy bien la diabetes, son cosas diferentes. A partir de allí hay una serie de medicamentos que parece que se están o que se pueden utilizar en algunos casos concretos y que tienen capacidad de retrasar la progresión de la enfermedad renal. Pero no se puede hacer una recomendación general, tiene que estar indicado en función de las características de la enfermedad, de la presencia de proteinuria o de hipertensión Entonces, pero bueno, sí que el mensaje claro es tratar, primero diagnosticar bien, tratar las causas y después ver si existen tratamientos específicos para tratar la enfermedad, para abordar la enfermedad. Sí, Y yo que por existen añadir algo tratamientos al comentario eficaces. de Eduardo, efectivamente las guías que disponemos de enfermedad renal crónica, que se han actualizado muy recientemente, se actualizaron el año pasado, pero ya las anteriores, que también estaban en vigor, insistían mucho en que cuando diagnostiquemos a un paciente de enfermedad renal crónica, es decir, esto que antes comentábamos, que al menos durante 3 meses se mantengan determinadas alteraciones bioquímicas o en la orina o de otro tipo, hay tres factores que considerar. Uno, como dice Eduardo, es la causa. Evidentemente no se maneja igual una persona con una lupus, con una diabetes o con una hipertensión. En segundo lugar, el grado. A la vez que se definió enfermedad renal crónica con filtrado por debajo de 60 y una albuminuria mayor de 30, se definieron 5 grados, que luego uno de ellos se ha dividido en dos, porque el manejo terapéutico en cada grado es diferente. Y entonces tenemos que conocer el grado y es muy importante que el médico que lleva al paciente, sea médico de atención primaria o un nefrólogo o otro especialista, clasifique correctamente, porque las intervenciones en los grados más leves, digamos, ¿vale? Que es cuando el filtrado glomerular es mejor, se tiene que orientar sobre todo a identificar la causa, a ver si hay factores reversibles, que el paciente esté tomando, por ejemplo, medicamentos que son tóxicos para el riñón o que tenga hábitos que son negativos para el riñón, mientras que cuando nos vamos acercando más a grados más avanzados, el enfoque es diferente, el enfoque va más orientado a reducir las complicaciones porque la enfermedad renal per se va causando una serie de complicaciones que son poco visibles en el corto plazo, son muy poco sintomáticas, pero que a la larga sí presentan un trastorno importante. Y el tercer apartado, que antes lo comentó Eduardo de pasada, pero que me parece muy importante, reforzar lo que él dijo, es que en función del grado de presencia de albúmina, no solo se afecta el riesgo de llegar a necesitar diálisis o trasplantes, sino la mortalidad cardiovascular. Es decir, estos pacientes, como te decía Eduardo, una de las cosas importantísimas es que tienen una mortalidad muy elevada. Y si
esa albuminuria es mayor, ese riesgo de mortalidad es todavía mayor. Entonces hay que actuar de manera más agresiva con el resto de factores de riesgo cardiovascular que tú seguro que conoces muy bien, evidentemente el tabaco, los lípidos, bueno, por ejemplo, los criterios de un colesterol normal pues son mucho más estrictos cuando hay una albuminuria más elevada que cuando la albuminuria es normal, aunque tenga el paciente el mismo grado de enfermedad renal. Por tanto, hay un manejo bastante estandarizado, en mi opinión, y que ahora mismo, como te decía Eduardo, se nos ve un poco con las novedades del medicamento que sobre todo por ahora han demostrado utilidad en la diabetes. Eso no es una cosa menor porque casi la mitad de nuestros pacientes, nuevos pacientes con enfermedad renal, son diabéticos, o sea que estaríamos hablando de un enfoque que abarca, pero que potencialmente podrían ser útiles en otros pacientes que, como decía Eduardo, pues habrá que demostrarlo. Pero en todo caso, como digo, el enfoque está bastante estandarizado y yo creo que con una perspectiva muy racional de uso, ¿no? De alguna forma lo que venís a decir es importante trabajar los factores de riesgo, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, tabaco, etcétera, ¿no? Que son aspectos fundamentales. Y por otra parte también, una cosa que habéis dicho es la necesidad de un análisis de orina es más fácil de hacer que de lo que se hace realmente y poder detectar una albuminuria que podría ayudar a que el tratamiento o que se planteara el pronóstico de forma más rápida y se planteara un abordaje terapéutico mejor, ¿no? Esos serían dos aspectos fundamentales para mejorar, ¿no? No, no sé si acierto en lo que digo. Sí, completamente, completamente. Ahí solo faltaría añadir, en todo caso, pues, es una cuestión que es bastante obvia, pero que afecta mucho al riñón, que son los hábitos de vida. En el caso renal está más, o sea, es algo que la gente asocia de manera obvia pues a los problemas cardiovasculares, etcétera, pero no tanto a los problemas renales. Y lo cierto es que la obesidad, el sedentarismo, Sedentarismo, el tabaco, etcétera, todo esto, la hipertensión arterial, que es un elemento decisivo fundamental. tanto como prevención primaria como secundaria y terciaria en los pacientes renales, es decir, que es muy importante que un paciente con enfermedad renal tenga controlada la hipertensión, porque va a ser uno de los factores que más influya en la evolución de su enfermedad y en las complicaciones cardiovasculares. Entonces, este tipo de recomendaciones que a veces forman parte de una especie de letanía que el paciente escucha con paciencia, pero que luego no sigue, realmente son importantísimas, ¿no? Y en este caso ya no solo para el paciente, sino para la población general, que afortunadamente yo creo que cada vez es más sensible, ¿no? A los consejos generales de cuidados de salud y yo creo que tenemos que insistir, no solo estamos cuidando el corazón, estamos cuidando nuestros riñones y probablemente nuestra expectativa de vida y de calidad de vida, ¿no? ¿Y qué avances recientes han mejorado la calidad de vida de los pacientes renales? Viendo todos esos historias de estilos de vida, de abordaje global de la enfermedad, ¿qué avances tenemos que podrían decir ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes? A ver, yo creo que hay que distinguir grados aquí, según el grado de enfermedad renal, porque no es lo mismo alguien que tiene una enfermedad renal, vamos a decir, leve o en grado pequeño, donde realmente esa persona no nota nada, absolutamente nada. Vive completamente normal y su calidad de vida no se ve afectada en nada. Y otro caso completamente diferente es aquel que tiene una enfermedad renal crónica avanzada ya y que se encuentra en algún tratamiento sustitutivo de la función renal, que son cosas diferentes. Para aquellos casos que tienen una enfermedad leve, pues lo que hemos comentado, las medidas generales, lo que hemos comentado, eh, el ejercicio físico diario o casi diario, el intentar controlar el peso, el no fumar, esto es lo que va a mejorar la calidad de vida seguro a largo plazo, no solo por la enfermedad renal, sino por todo, ¿eh? Esto es fundamental. Y después, cuando la enfermedad renal ya está más avanzada, que por supuesto no es incompatible con eso, hay que seguir haciendo ejercicio físico y estas medidas generales, pero ya el tratamiento pues claro, es diferente. O sea, ya el tratamiento sustitutivo de la función renal, se sabe que el mejor tratamiento es el trasplante renal, siempre que sea posible, no siempre es posible,
Y después, pues bueno, es muy importante también para mejorar la calidad de vida las técnicas domiciliarias, que llamamos de tratamiento sustitutivo de la función renal, que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria. Y yo creo que siempre que se pueda el paciente realizar este tipo de tratamientos en casa, tenga la capacidad física y mental para hacerlo, yo creo que hay que proponerlo e intentarlo. Y eso es muy importante. Está claro que trasplante, diálisis peritoneal, hemodiálisis domiciliaria son líneas de trabajo fundamentales. ¿Qué porcentaje de pacientes llegan a esa situación de un trasplante renal o de una diálisis peritoneal? Bueno, hay diferentes maneras de verlo, pero quizá por enfocarlo primero, como decía Eduardo, es decir, tú sabes que bueno, es conocido, ¿no?, que nuestro país es líder mundial en trasplantes, pero ese dato, y eso hace que ahora mismo de cada 100 personas que están en modalidad de tratamiento sustitutivo, en España más de 65, 65% largo, están trasplantadas. Eso es un gran éxito de la sociedad española, no solo por supuesto, del aspecto médico, sino también de la sensibilidad social para la donación, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos todavía ámbitos de mejora. Ha habido en los últimos años, en la última década, un impulso extraordinario cuando pensamos que no se podía aumentar la tasa de donación de cadáver con un tipo de donación, que es la donación asistolia, que ya se ha convertido en más de la mitad de los órganos, de la obtención de órganos. Pero hay un elemento que claramente es mejorable todavía, que es la donación de vivo. Curiosamente, en nuestro país probablemente esté relacionado con que al haber tasa alta de donación de cadáver, pues hay quizá una mayor retracción, pero también tiene que ver con hábitos, bueno, profesionales incluso y culturales. Tenemos una tasa de donación de vivo muy por debajo de la de países de nuestro entorno, países parecidos, que tienen peores tasas de donación de cadáveres, ¿verdad? Pero que tienen tasas de donación de vivo muy, muy altas. Y eso es importante porque la donación de vivo mejora todavía más. O sea, si ya de por sí el trasplante es la mejor opción para un paciente que necesita tratamiento sustitutivo, cuando es posible, que hay algunos pacientes que no pueden recibirlo, pero si es todavía mejor, es la mejor opción, sin duda, desde todos los puntos de vista, de calidad, de riesgo, de mortalidad, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, es un objetivo que se ha planteado tanto la Sociedad de Nefrología como la Organización Nacional de Trasplante, y es algo que tenemos que ayudar a potenciar, ¿vale? Porque además ya digo que supondría, al menos en este aspecto, equipararnos al resto de países de nuestro entorno, ¿no? Y luego con respecto a la diálisis domiciliaria, hay que decir que también nos pasa algo parecido, es decir, no somos un país que haya destacado especialmente, tenemos un excelente nivel de calidad de los tratamientos sustitutivos, de la diálisis que se hace en España es de muy buena calidad, todos los parámetros así lo acreditan, pero tenemos un porcentaje relativamente bajo de diálisis domiciliaria, tanto de diálisis peritoneal como de hemodiálisis domiciliaria. Es verdad que la hemodiálisis domiciliaria durante años ha estado lastrada porque es una técnica bastante compleja y solo algunos pacientes muy particulares o que tenían un familiar, etcétera, tenían la capacidad o el atrevimiento. Ahora contamos con dispositivos mucho más sencillos, que realmente están permitiendo ampliar el volumen de pacientes que realizan esta técnica en su domicilio, y realmente es algo que está creciendo y que vemos con expectativa, pero que habría que fomentar más. Y con la diálisis peritoneal es una combinación de factores, es decir, bueno, son elementos de cultura profesional también, que quizás hacía más sencillo, es decir, la vía más fácil era remitir al paciente a un centro de hemodiálisis, cuando la realidad es que la diálisis peritoneal proporciona mucha más autonomía y en general es percibida como mayor calidad de vida. Y bueno, hay muchos centros que estamos apostando por incrementarla, aunque ya digo que todavía, desde el punto de vista de incidencia, menos del 25%, ¿no, Eduardo? No sé vosotros cómo estáis, de los nuevos pacientes empiezan con diálisis peritoneal. Ahora mismo la media en España yo creo que está en 80% en hemodiálisis aproximadamente, ¿no? Y, hombre, se trataría de intentar, desde luego, superar el 25%, incluso llegar a que al menos un tercio de los pacientes que empiecen tratamiento sustitutivo empiecen por diálisis peritoneal. Y otra cosa que es muy interesante también es que aumente el número de personas que se trasplantan antes de haber necesitado diálisis. Esto es lo que se llama trasplante anticipado, y también se ha visto que, aparte de la razón obvia, ¿no?, que, bueno, que es más confortable de todos los puntos de vista, pero es que mejora los resultados de supervivencia y de calidad.
Entonces, bueno, eso también es un empeño de todos los grupos de realizar los estudios pretrasplante con antelación y cuando sea posible, y evidentemente siempre preservando los principios de justicia distributiva, ¿no? Que no dejar atrás a personas que llevan más tiempo esperando, pero que puedan realizarse un mayor número de trasplantes anticipados, que de hecho es algo que está creciendo y que potencialmente en los próximos años puede crecer más. El día en el Congreso de Nefrología coincidí con la directora de la ONT y me decía que hay que potenciar más los trasplantes renales que, según ella, aún tienen mucho margen de mejora en ese sentido. No sé cómo lo veis. Bueno, es verdad que hay que potenciarlo más. Esto es como una bicicleta que siempre hay que estar pedaleando y que si te paras, pues se para. Entonces hay que estar en marcha, potenciándolo. También es verdad que, claro, que tenemos un nivel muy alto. Es decir, estamos siendo muy exigentes, porque somos pues número uno del mundo prácticamente. Entonces, pues no hay que caer en la complacencia, hay que seguir adelante. Pero bueno, el nivel que tenemos es muy bueno. Es decir, tenemos más pacientes, bastantes más pacientes trasplantados que en diálisis. Es decir, esto es, bueno, pues yo creo que es un éxito como país, que hay que ponerlo de manifiesto, resaltarlo, estar orgullosos de ello y además también, pues bueno, y seguir trabajando para mejorar más, porque seguro que hay nichos, ¿eh? Hay nichos y se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Se están haciendo muchas cosas en pacientes que tienen problemas desde el punto de vista inmunológico para meterlos en grupos que a lo mejor en condiciones normales no se trasplantarían nunca, pero están en grupos muy especiales donde cuando aparece un riñón que es especial para esa persona, que puede ser un receptor idóneo, pues oye, se consigue que el riñón vaya para esa persona y esto es, bueno, pues una mejora sobre una mejora ya muy importante, pero todavía se pueden hacer más cosas en ese sentido, ¿eh? Y pues, el camino es largo. Caminos Sí, sí, estamos largos. de acuerdo Sí. con Beatriz, por supuesto, que es una excelente directora. O sea, tenemos que seguir impulsando porque todavía hay margen de mejora y de hecho hay cosas, como comentaba Eduardo, que se han puesto en marcha en los últimos años muy interesantes, el trasplante cruzado, el delisting de determinados problemas inmunológicos, todo eso nos va a permitir trasplantar más. El mensaje sería, siempre que sea posible, trasplante. Si hubiera trasplante de vivo, mejor opción todavía. Y si no, que como la casa de uno no hay nada, técnica domiciliaria. Sin duda alguna. Eh, ¿Cómo afecta, perdonad una pregunta, cómo afecta el contexto social y económico de los pacientes a la hora de el acceso al tratamiento renal en estos momentos? ¿Hay aspectos de desigualdades en ese sentido que hay que tener en cuenta? A ver, en cuanto al acceso del tratamiento, yo diría que no hay desigualdad. No hay desigualdad. O sea, el sistema tiene una gran equidad. A mí me parece que no hay ningún tipo de desigualdad. Otra cosa es al revés. Es que aquellas personas más desfavorecidas económicamente, más desfavorecidas socialmente, tienen más enfermedad renal. ¿Eh? Tienen más enfermedad renal porque, lo hemos mencionado antes, porque tienen más enfermedad cardiovascular, tienen más hábitos de riesgo, tienen una dieta peor, y esto conduce a más enfermedad renal. Pero una vez que uno está allí, el sistema es muy, yo creo que es muy sólido desde el punto de vista de la equidad. Y desde luego, en la selección, por ejemplo, del trasplante, yo creo que en España podemos estar orgullosos no solo del volumen, no solo del número y de los resultados en términos de calidad, sino también de distribución equitativa, evitando cualquier elemento de sesgo. Otra cosa es verdad que en las técnicas de diálisis, claro, las personas con menos recursos, o incluso con dificultades socioeconómicas y culturales, les puede costar más acceder a las técnicas domiciliarias a veces por razones obvias, no tener un espacio mínimo en su domicilio para poderse realizar la técnica, que es imprescindible, o un nivel básico, aunque realmente, como antes comentábamos, tanto la diálisis peritoneal, sobre todo,
incluso la hemodiálisis domiciliaria, pero una diálisis peritoneal, e incluso personas básicamente con mínimos conocimientos pueden hacerla en su casa. Pero es verdad que sí existe un cierto sesgo y ahí es necesario, yo creo que como siempre, yo creo que los servicios de nefrología siempre han estado muy sensibilizados por la cuestión social, bueno, poner algo más, ¿no? De apoyo a este tipo de personas, a través bien de asociaciones, también de, bueno, de ayudas sociales, etcétera, para que ninguna persona se quede con el tratamiento óptimo al que podría acceder dentro de sus limitaciones por este tipo de razones, ¿no? Muy bien. Y un poco para terminar, ¿qué se está investigando? Las líneas de investigación en España sobre nefrología. Decidme algo, contadme algo sobre lo que hay más puntero en investigación en estos momentos en España. Bueno, estamos asistiendo a un momento, en mi opinión, y también ahí me pongo la etiqueta ya de nefrólogo ya de otra generación. Estamos, yo creo que en un momento muy interesante, que están, digamos, se está produciendo una explosión de conocimientos que se venían, sobre los que se venía desarrollando en las últimas 2 décadas o 3 y que ahora se empiezan a concretar, ¿vale? Y hay varias líneas que empiezan a dar resultados, todavía algunos resultados preliminares y que empiezan a ser realmente interesantes, ¿no? La primera que ya la hemos comentado, pero hay que reiterarlo, que parece que empezamos a tener varios fármacos, además son varios grupos diferentes que actúan reduciendo el daño renal en los pacientes crónicos, sobre todo en la diabetes. Ahí hay varios grupos que actúan tanto sobre los receptores, bueno, el cotransportador de sodio-glucosa, que además disminuye la mortalidad cardiovascular, como temas de antagonistas de los receptores de la mineralcorticoide. Hay varias cosas que son interesantes. Luego, en enfermedades renales que siempre han sido interesantes para los nefrólogos, aunque son muy poco frecuentes, pero que son graves, que son la glomerulonefritis, que son enfermedades normalmente mediadas de forma inmune, en la que participan tanto la inmunidad como el complemento. Empezamos a tener también herramientas muy potentes que no existían, hasta el punto de haber cambiado radicalmente el pronóstico de algunas enfermedades como el síndrome urémico hemolítico y algunas glomerulopatías que antes inexorablemente llevaban a diálisis con frecuencia a la muerte y que ahora con mucha frecuencia conseguimos bloquear los efectos que ejerce el sistema inmunológico sobre el organismo, ¿no? Y luego, por lo que a mí respecta, le dejo alguna cosa a Eduardo seguro, yo ahora que llevo una consulta de enfermedades hereditarias, también la genética ha empezado a desplegarse en el ámbito de la patología renal. Antes conocíamos bien algunas enfermedades, sobre todo las enfermedades quísticas, pero ahora empezamos a tener mucha más información y sabemos, que es una cosa muy interesante, que un porcentaje bastante importante de personas a las que le poníamos la etiqueta de enfermedad renal crónica porque cumplía esos requisitos, pero no encontrábamos cuál era la causa, estamos viendo que la causa es una causa hereditaria. Y eso es interesante no solo de cara a esta generación, sino para dar consejos que eviten que en sucesivas generaciones, o por lo menos minimicen el impacto y podamos abordarlo, ¿no? Son 3 líneas en las que sin duda hay avances muy significativos y que en nuestro país en particular se está trabajando de manera muy intensa. Seguro que Eduardo tiene unas cuantas cosas más que No, contar. añade algo y termino. Lo has explicado muy bien. A ver, yo creo que nosotros es verdad que tenemos somos una comunidad, los nefrólogos, que estamos bastante involucrados en todo tipo de ensayos. Me parece que participamos muchísimo, somos siempre de los más numerosos, en ensayos que son muy importantes porque vivimos una explosión de nuevos fármacos que hay que probar en enfermedades, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Pues ya ha hablado José Luis antes, pues de la diabetes, pero que se aplican también a la enfermedad renal, pero no solo eso, también enfermedades glomerulares raras, que son enfermedades rarísimas, son enfermedades muy raras y que necesitamos de alguna manera acumular experiencia con estos tratamientos, no solo probarlos inicialmente y ver que funcionan y que no son dañinos. Como son raros, hay pocos casos. Entonces, tenemos que empezar a utilizarlos, pero con un control muy exhaustivo, es decir, haciendo registros de qué estamos dando a esos pocos pacientes y de evaluar los resultados. Y tenemos una comunidad realmente muy, yo creo, muy dinámica en esto, ¿eh? Eh, donde yo creo que estamos acumulando pues, conocimiento y estamos sentando las bases para acumular este conocimiento en el futuro con toda esta explosión de nuevos fármacos que tenemos.
Interesante. Y luego hay dos elementos, hombre, en el Sí. horizonte lejano todavía, pero que ahora empezamos a ver que, bueno, algo que era una promesa hace 20 años, pues empieza a tener pruebas de que es posible, ¿no? Una es el senotrasplante. El trasplante de animales modificados, ¿no? Humanizados es el término que se emplea, ¿no? Mediante ingeniería genética se modifican determinados animales, normalmente un tipo de cerdo, y ese órgano es factible su trasplante. Y de hecho, ya ha habido un par de casos en circunstancias muy concretas y ahora hay algún ensayo en marcha. De hecho, en el congreso que has estado, pues había una mesa redonda sobre esto. Esto todavía tiene un recorrido importante, pero lo que hace unos años era una posibilidad, ahora sí empieza a tener unos ciertos visos de verosimilitud, por más que todavía hay muchas barreras de todo tipo que haya que soslayar, ¿no? Y el otro que también está lejano, pero que también queda interesante, el tema de los organelas, digamos, de los órganos creados biológicamente en laboratorio, ¿no? Empieza a haber datos interesantes, de momento con tejidos muy simples, pero ya ha habido trasplantes de vejiga, por ejemplo, de vejiga creada en el laboratorio para sustituir a personas a las que ha habido que quitarle la vejiga por un problema, por un cáncer, etcétera, y que tenían problemas serios, ¿no? Y entonces en el futuro quizá poder disponer de mini riñones, tal, pues bueno, es algo que está ahí y que, pero que empezamos a ver que ya no es simplemente un sueño o una ilusión, sino que realmente empezamos a tener datos de que posiblemente en una década, quizá dos, sean una realidad, ¿no? Pues os agradezco a los dos, un lujo haberos tenido. La verdad que he aprendido mucho, he vuelto a mis clases de cuando estudiaba nefro, pero y nada, y me ha encantado hablar con vosotros, José Luis, Eduardo, un placer haberos tenido en este Salud con Alma. Muchas gracias a los dos. Un placer, Joan. Joan, muchas gracias a ti. Estamos con Juan Carlos Julián, él es gerente de ALCER, la Asociación Nacional de Enfermos Renales, y un poco me gustaría plantearte cuáles son las principales necesidades de los pacientes renales en España que no han sido cubiertas, porque Alcer es una asociación importante, muy importante, y sin duda alguna y atiende las necesidades habituales de los pacientes, ¿no? Y aporta un papel, tiene un papel muy importante en todo el proceso de atención a los pacientes con renales, ¿no? Pero ¿cuáles son las necesidades no cubiertas de esos pacientes renales que tenéis en Alcer? Bueno, pues las necesidades son aquellas que el propio Sistema Nacional de Salud no puede proveer. Afortunadamente tenemos un sistema que, en términos de enfermedad renal crónica y de tratamiento renal sustitutivo, pues funciona bastante bien, pero hay aspectos que tienen que ver con la cronicidad de una enfermedad como esta y de atender a otras esferas que no son exclusivamente la sanitaria, ¿no? El impacto psicosocial y nutricional quizás sea el área de mayor necesidad y donde nuestra asociación pone más énfasis, poniendo profesionales incluso para atenderlos. Es decir, que por tanto el abordaje habitual que no hace el sistema sanitario de todo lo psicoemocional, que es muy importante para pacientes crónicos, para pacientes renales, esa es un área en la cual aportáis mucho, ¿no? En el ámbito laboral, educativo, ¿hay intervención de Alcer para mejorar las situaciones de los pacientes, Juan Carlos? Sin duda es uno de los áreas más importantes. Están dentro de esa esfera psicosocial y es en la que nosotros reclamamos más ayuda. Ahora mismo el elemento primordial para ello es el certificado de discapacidad, pero se ajusta muy mal a las condiciones de cronicidad. Tiene que ver más con una concepción clásica de la discapacidad y de la discapacidad física en este caso, más en concreto, en personas que tienen problemas de movilidad o problemas de dependencia y la cronicidad pues tiene otros problemas que afectan también a la vida laboral y que mejorando esa situación, pues puede mejorar también la integración laboral de estas personas. Otro aspecto, por ejemplo, en el que estamos trabajando y que queremos poner sobre la mesa es la importancia de incluir la enfermedad renal crónica dentro de las patologías que dan derecho a la jubilación anticipada, porque paradójicamente permitiría que muchas personas optaran por seguir trabajando y no
solicitar incapacidad laboral, por ejemplo. Por tanto, un trabajo muy importante en áreas que el sistema lo tiene un poco más dejado, ¿no? Normalmente los pacientes con enfermedad renal eh, son pacientes de todas las edades, pero me gustaría centrarme en los jóvenes, un poco pensando en qué apoyo reciben, porque ahora hablabas de pacientes que piden una incapacidad laboral porque por el tema laboral, que no hay otra opción, pero ¿y con los jóvenes, cómo se acompaña en el proceso a estos jóvenes pacientes que a veces hay que incluir en diálisis por primera vez o tienen una situación más complicada? Cuéntame un poquito, Juan Carlos. Sí, aquí el problema es importante porque en estas personas, sobre todo las que inician en diálisis, la pérdida de horas lectivas es muy importante. Sí que es verdad que hay un apoyo para las personas que están en tratamiento de diálisis y en edad de estar en el proceso educativo. Sí que hay apoyo desde el Ministerio de Educación para que esas personas puedan seguir con sus horas lectivas y puedan tener apoyo en el propio centro sanitario. Pero se reduce a la atención por las mañanas. Muchos de los pacientes que tienen sesión de diálisis tarde, mañana, tarde, y que pierden horas lectivas no tienen ese apoyo, por ejemplo. Y es un aspecto en el que se debería reincidir. Y luego que, dado que son personas que por el propio trasplante o por el propio tratamiento de diálisis pueden perder mucho tiempo de su formación, pues la verdad es que el propio sistema educativo no está preparado para esas situaciones y habitualmente lo que les obliga es a repetir la formación, a repetir curso o volver a empezar. Con otros apoyos probablemente la situación sería mejor. Me voy a ir un poco papel de Alcer en tema de la prevención de la enfermedad renal crónica. ¿Qué está haciendo Alcer para trabajar para que la gente, la sociedad sea más consciente de lo que es la enfermedad renal, de aspectos ligados a la prevención de la enfermedad renal? ¿Qué cosas son destacables que hace Alcer y que creas que son importantes que la gente conozca? Bueno, pues es uno de nuestros objetivos esenciales ahora mismo. Acabamos de terminar nuestra participación en un proyecto europeo que era para el análisis de buenas prácticas en diagnóstico precoz y en prevención primaria de la enfermedad renal crónica, donde hemos aprendido bastante de qué cosas podemos hacer y estamos llevando varias iniciativas en ese sentido. Tenemos dos proyectos, uno se llama Actúa por tus riñones y otro Renalert, en el que nuestra entidad está realizando screening en la población general para poner énfasis en la importancia de detectar a tiempo la enfermedad renal crónica. Y nos enfocamos fundamentalmente en factores de riesgo, en personas que probablemente tienen más riesgo de tener enfermedad renal crónica. Esto es, personas mayores de 60 años, eh, personas con diagnóstico de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares o historia de enfermedad renal crónica. Son quizá los factores de riesgo más importantes. Y luego estamos participando con el Ministerio de Sanidad en una línea estratégica muy relacionada con ello, que es de diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica. Como entidad de pacientes, uno de nuestros objetivos fundamentales es que la mayoría de las personas que sea posible no lleguen nunca a fallo renal, no lleguen nunca, pues, si me permiten la expresión, Joan, a ser socios de nuestra entidad, ¿no? Ese es uno de los objetivos que Objetivos. queremos llevar a la población, sí. Y de alguna forma la ciudadanía, ¿cómo puede cuidar sus riñones en el día a día? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué aconsejáis? ¿Qué elementos ponéis encima de la mesa para que la gente cuide sus riñones, Juan Carlos? Pues es una persona que no está en riesgo de enfermedad renal crónica, pues la buena noticia es que tiene que hacer lo mismo que para prevenir otras condiciones crónicas de salud o problemas. O sea, una dieta saludable y ejercicio frecuente son las mejores indicaciones para nunca llegar a enfermedad renal crónica. Y si eres una persona
que ya estás en riesgo de padecerla, por lo que hemos comentado, por edad, por otras comorbilidades, pues chequear regularmente cuál es la función de tus riñones. Puedes ir a tu médico de atención primaria y solicitar, por ser una persona de riesgo, un simple análisis de sangre y un simple análisis de orina, donde pueden calcular los parámetros indicados para ver si tus riñones están funcionando adecuadamente. Y en esa línea que hablabas, eh, ¿cómo valoras la relación entre Alcer, en este caso, y la administración sanitaria? ¿Cómo es esa relación? Antes hablabas de trabajo con el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo es esa relación de trabajo entre administración sanitaria, no solo a nivel central, sino también en las comunidades autónomas y Alcer? A nivel central, ahora mismo el diálogo es fluido. Afortunadamente, la Dirección General de Salud Pública creó un área específica de estrategias de salud, donde nos dan cabida a entidades de pacientes como la nuestra, no en exclusiva, hay otras, evidentemente, organizaciones de pacientes que también están colaborando. Y a nivel de las comunidades autónomas, siempre ha habido una buena relación, pero yo creo que estamos en un momento clave para ello. Las propias administraciones sanitarias están valorando la aportación que pueden hacer organizaciones de pacientes para mejorar la atención a los ciudadanos, al fin y al cabo. Y a nivel europeo hay una iniciativa importante ahora mismo de la propia Agencia Europea para los Medicamentos para incluir la perspectiva de los pacientes ya desde el diseño de los ensayos clínicos de los nuevos tratamientos. Y yo creo que son ambas opciones muy importantes para la ciudadanía, para entidades civiles como la nuestra, de aportar algo que ayude a mejorar la atención a los ciudadanos. Y en ese sentido, eh, ¿qué sueño te gustaría tú, que ya hace bastantes años que trabajas en Alcer? ¿Cuál es tu sueño para conseguir en Alcer? Un poco pensando en el futuro, ¿qué te gustaría conseguir desde una asociación tan importante como es Alcer? Bueno, me gustaría que se redujeran las tasas de entrada en tratamiento renal sustitutivo de forma sistemática. Es decir, desde hace muchos años, por lo menos desde que yo llevo aquí, la tasa, el porcentaje de personas por millón de población que entran en tratamiento renal sustitutivo sigue aumentando, a pesar de los esfuerzos de profesionales sanitarios y de la propia administración. Por eso creo que la clave está en el diagnóstico precoz y en la prevención de la enfermedad. Y ahora tenemos una herramienta muy importante, porque ahora los profesionales tienen opciones de tratamiento para frenar la enfermedad o ralentizarla si se diagnostica en etapas iniciales. Ese sería mi sueño, que cada vez menos gente entrara en tratamiento de diálisis porque se ha diagnosticado a tiempo. Y empecemos a hablar de cronicidad de enfermedad renal crónica, pero en fases más iniciales. Y en ese sentido, por tanto, cuanto más pronto se diagnostica mejor, por tanto, nos vamos a la idea inicial que hablabas de la importancia de la prevención, y por tanto un trabajo en el cual el abordaje conjunto entre administración sanitaria y Alcer es un elemento esencial. ¿Qué le pides a la gente de Alcer para ayudar a que ese proceso, a este proyecto que planteas globalmente, se consiga? ¿Qué es lo que debería hacer cada una de las personas que están en Alcer para conseguirlo? Bueno, poner su granito de arena en ese tema que estamos hablando, en la sensibilización sobre la importancia de conocer cuál es el funcionamiento de tus riñones, especialmente si eres una persona en riesgo de padecer enfermedad renal. Mira, Joan, hay una cuestión muy importante. Cuando las administraciones sanitarias plantean un programa de cribado para población objetivo, como los que hemos estado viendo de cáncer de mama o de cáncer de colon, la mitad de la población no acude a hacerse las pruebas y son población de riesgo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer las organizaciones de pacientes y entidades como ALCE es ayudar a identificar qué factores hacen que una persona se vaya a un centro sanitario a hacer una prueba si piensa que son personas de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que son personas que, aunque son
población de riesgo se sienten sanas. Y en ese aspecto tenemos que sensibilizar sobre la importancia de llegar a tiempo de la enfermedad para evitar problemas. En este caso, en el caso de la enfermedad renal crónica, para evitar diálisis y para evitar un trasplante, que son problemas muy serios. Y con ello evitaríamos también esa carga psicoemocional que estábamos hablando al principio de esta entrevista. Pues sin duda alguna, a ver si conseguimos que los sueños se consigan, que Alcer siga siendo tenga un papel tan importante como tiene y que tenga gente tan válida y tan valiosa como tú al frente, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, John. Un placer. Mil gracias por estar aquí en este Salud con Alma. Un placer, Juan Carlos. Muchas gracias. Estamos con Concepción Martín Laguna, Conchi Martín Laguna, ¿no? Sí. Ella es la presidenta de Alcer Granada, es paciente con enfermedad renal crónica desde hace 8 años. Digo, sé que fue hace 8 años porque lo escribió en un maravilloso artículo que escribió en el Independiente de Granada titulado La punta del iceberg del SAS, el cribado del cáncer es solo un ejemplo, donde explica muy claramente lo que pasa en la sanidad andaluza y las necesidades de mejoras que tiene que haber para que los pacientes reciban la atención que les toca por ser pacientes y por tener unos servicios públicos que deben atenderles, ¿no? Pero vamos a hablar, podemos hablar en algún momento de ello, pero me gustaría un poco, eh, cuéntame un poquito cómo hace 8 años me diagnosticaron de una enfermedad renal crónica. Cuéntame cómo fue esa historia. Pues mi historia es bastante particular. Yo no vivía en Granada, vivía en Santiago de Chile, a muchos kilómetros de aquí. Y en unas vacaciones, pues lo que aparentaba ser un virus, y yo convencí a mi madre de no, lo mío es un virus, pues se convirtió en una insuficiencia renal muy avanzada. A partir de ahí, pruebas, diagnóstico. La verdad es que el proceso fue muy rápido, pero además tuve la suerte de encontrarme con tremendos profesionales, concretamente con una nefróloga que a mí me acompañó en el proceso de la manera más humana posible y me permitió pues entender un poco qué eran mis novedades ahora, porque yo iba a entrar en diálisis en muy corto plazo. Ujú. ¿Y cómo ha sido la evolución en estos 8 años? ¿Cómo ha sido tu vida en estos 8 años? Me diagnostican una cosa que no esperaba. Sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad que avanza lentamente y sigilosamente sin decir nada, pero ¿cómo ha sido la evolución de estos 8 años? En mi caso, la progresión de la enfermedad renal era rápida. Tengo una nefropatía por IgA, es una enfermedad autoinmune, y bueno, pues tuve la mala suerte de que me tocó la de progresión rápida. Cuando me diagnosticaron tenía un 12% de función renal, aproximadamente entre el 10 y el 15 se entra en diálisis, pero bueno, empecé con un tratamiento muy fuerte de corticoides inmunosupresores y conseguimos retrasarlo un poco. En el otoño post-pandemia entré en diálisis, empecé con peritoneal. Para mí la diálisis peritoneal era como la opción que mejor se adaptaba a poder seguir haciendo vida, solo tenía intercambios por la noche, con lo cual estaba muy bien. Pero aunque parece o tú te quieres creer que la enfermedad es ABC, la vida siempre te trae sorpresas y perdí la técnica de peritoneal. Se me encharcó el pulmón y perdí la técnica. Así que tuve que pasar por hemodiálisis en sala. La verdad es que para mí encontrarme con hemodiálisis me costó mirar 3 o 4 sesiones en la máquina y ver la sangre. Y luego pasé a hemodiálisis domiciliaria. Me la hacía en casa, yo la hemodiálisis, y la verdad es que, bueno, pues la experiencia muy buena porque me permitía organizar ahí mi tiempo. En el intertanto, pues por mi edad, la base de cotización que tenía, o sea, y la cotización que tenía, y por vivir fuera, era prácticamente nula en España. Por lo tanto, si quería independencia y autonomía, que para mí era esencial, pues necesitaba trabajar. Así que compatibilicé todo mi proceso de diálisis con el trabajo. Ahora, viéndolo con perspectiva, fue un proceso muy duro, pero bueno, pues aceptablemente aceptable.
Y después en la octava llamada en la octava alerta de trasplante, me trasplantaron. Eso fue el 11 de julio del 2024 y la verdad es que el trasplante ha ido muy bien. Qué bien, qué bien. Es decir, cuéntame un poco cómo es la vida de una persona en diálisis, cómo es, aparte que has tenido diálisis peritoneal, hemodiálisis, luego hemodiálisis domiciliaria, que es otra historia, seguramente, ¿no? Cuéntame un poco cómo es la historia para que nos lo entienda nuestros espectadores. Pues tu vida depende de una máquina. Así que al final no hay algo de lo que diga, no, hoy no me apetece. Porque cuando tienes que ir al gimnasio, dices, bueno, pues hoy no voy. Cuando tienes que trabajar, siempre tienes tus días de descanso. Pero aquí la vida es la diálisis. Y sabes que tu vida depende de tener o sea, tener una buena calidad de vida, depende de asistir a la diálisis. Entonces, bueno, yo en mi caso, en el tiempo en peritoneal, la tenía solo por la noche, por lo tanto, una media hora antes de acostarme, montaba la máquina y durante la noche pues hacía todo el procedimiento. Me levantaba por la mañana, comprobaba que todo estaba bien, hacía los procedimientos pues, de revisión de que no hubiera ninguna infección, de que todo estaba bien, mucho cuidado con las curas para evitar cualquier infección, porque al final tienes un catéter abierto a la zona del peritoneo, con lo cual una infección siempre es bastante peligrosa. Pero es verdad que la formación en ese sentido es muy buena para que en cuanto detectes cualquier cosa te vayas inmediatamente al hospital y digas, vamos a revisar. Y la atención siempre, pues la verdad es que exquisita por parte de los profesionales. Ujú. Y, Eh, sí, y a partir de ahí llega el trasplante. ¿Cómo es el cambio de vida de diálisis a trasplante? Eso es cambiar radicalmente a otra historia, ¿no? Yo he hablado con muchos pacientes renales trasplantados y me cuentan un cambio de vida, ¿no? es un cambio total. Tu vida ya no depende de una máquina. Tienes que tener también mucha rigurosidad con la toma de los inmunosupresores. En mi caso los tengo todos los días a las 7 de la mañana. Por la edad que tienes, a lo mejor sales y te acuestas más tarde, da igual, a las 7 de la mañana te suena una alarma y te dice que tienes que tomarte la medicación. Eh, y tienes que ser rigurosa en ese sentido, no puedes dejártelo y demás. Y la vida pues cambia porque si antes tenía limitaciones de alimentación, por ejemplo, para mí el tema de la fruta y la verdura, que me encantan, era un tema. Si tienes restricciones en cuanto al líquido, que yo, por ejemplo, en mi caso no lo tenía, pero hay gente que deja de orinar. En el momento en el que no orina, tu restricción de líquido es tremenda. En el momento en el que no puedes beber agua, pues que la sociabilización cambia muchísimo. Entonces también cambia tu sociabilización. Es verdad que en el trasplante también tienes que tener cuidado con los virus y demás, pero hay más apertura a la sociabilización que durante el tiempo de diálisis. Por lo tanto, la vida cambia. La vida Si cambia. sale bien, cambia. Y ahora estás muy bien, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Mi trasplante ha funcionado muy bien y la verdad es que ha ido muy, muy bien desde el principio. Yo a los 7 días estaba fuera del hospital, a los 2 meses estaba ya entrenando fuerza. Hace una semana me corrí una carrera con un grupo de entrenamiento que me hice 10 kilómetros. Entonces, yo he podido recuperar cosas de mi vida que para mí eran muy importantes, como por ejemplo la actividad física. Y tengo en proyecto volver a Chile en breve eh, porque es parte del proceso de mejora y de recuperación. Qué bien. Y en eso, presidenta de Alcer Granada, ¿por qué te metiste en Alcer Granada? ¿Por qué la presidencia de Alcer? ¿Qué te implica eso en cuanto a los pacientes que ves seguramente muchos días alrededor de la asociación? Cuéntame un poquito. Bien, pues la verdad es que yo llegué a la asociación al principio del diagnóstico. Creo que las campañas que se hicieron en los años 80-90 de donación de órganos, para la gente de mi edad, impactaron mucho. Entonces, cuando yo empecé a pensar en tengo enfermedad renal, trasplante y demás, me acordé de esas campañas y de alguna manera a mi cabeza llegó el logotipo de Alcer. Y me puse a investigar y encontré Alcer. Yo me asocié pues a los pocos meses del diagnóstico, empecé a participar de manera activa siempre.
mm, eh, con las limitaciones también por el tratamiento, por la situación laboral también, pero bueno, intentaba participar en la medida, en todo lo posible. Pero la participación social y la participación en las asociaciones pues tiene un déficit grande. Entonces, pues en septiembre de este año la presidenta anterior salía y no había candidatura. Y en ese momento pues decidí dar un paso y decir, bueno, pues todo lo que a mí me ha podido aportar, el acompañamiento, el saber de esta enfermedad, que me ayudó mucho Alcer, pues quiero ver en la medida de lo posible dónde puedo hacer yo. Y bueno, pues juntamos un grupo de personas y nos presentamos a la junta directiva. Y ahí estamos intentando trabajar, pues, por una parte, porque nos parece esencial el aumento de la participación y porque se escuche la voz de los pacientes y porque tengamos mejoras cada día en nuestra calidad de vida en todos los ámbitos. Y que una paciente recién diagnosticada, como tú cuando hace 8 años llegas a Alcer, ¿qué les dais en Alcer para esas personas recién diagnosticadas o personas en lista de espera de un trasplante o personas que están en diálisis? Un poco cuéntame la vida, qué apoyo reciben por parte de Alcer esas personas. Por una parte, como pacientes, acompañamos a pacientes. Escuchar a la realidad que están viviendo otras personas, que tú también la has vivido, hablar sobre las distintas técnicas de tratamiento renal sustitutivo, qué es la peritoneal, en qué momento, por qué técnica opto, muchas veces te las plantean todas, pero quieres escuchar a un paciente que ha pasado por esa experiencia y que te dice, bueno, ¿y tú cómo lo has vivido esto? ¿Y tú cómo has vivido esta otra situación? Entonces, poder saber que no es la primera vez que alguien vive una situación, sino que lo que tú vas a vivir y lo que tú estás viviendo lo ha vivido mucha gente, es una parte esencial en la asociación. Luego, además, tenemos profesionales técnicos a través del financiamiento por subvenciones y por donaciones y demás, pues tenemos a 4 profesionales actualmente, una trabajadora social, un psicólogo, una nutricionista y una fisioterapeuta. La idea es que el acompañamiento que tengan tenga un carácter multidisciplinar, porque la mejora de nuestra calidad de vida no es solo en el tratamiento médico, sino en cómo cuidamos nuestros hábitos de vida. Si tenemos hábitos de vida saludables, sabemos que el retraso en la entrada de diálisis puede ser una realidad, porque la evidencia así lo dice, el trasplante puede funcionar mucho mejor y nuestra calidad de vida es mucho mejor. Entonces, pues también es importante como pacientes que sepamos y que nos acompañemos en la asociación en ese sentido. Y crees importante, tú has hablado, tú has sido una trasplantada, eh, ¿cómo sensibilizar a la gente la importancia, uno, de la enfermedad renal crónica, eh, y dos, que una enfermedad silente que llega y no, como tú decías muy bien, pero y por otra, la historia de los trasplantes, que es un elemento fundamental y que en España estamos muy bien en trasplantes y en trasplante renal, sin duda alguna, con unos niveles altos, pero es evidente que todas esas cifras son aumentables, son mejorables, ¿no? Sí. Yo creo que hablar de historia, creo que es tremendamente importante conocer las historias. Cuando hablamos de trasplante, hablamos también de los casos de éxito. Pero ¿qué pasa con las personas en las que a veces ese trasplante, por la situación que sea, porque el cuerpo lo rechaza, por otras muchas circunstancias de vida, hay un proceso también de rechazo y hay que conocer ese duelo? Conocer la enfermedad renal porque de repente llega a tu vida y muchas veces dices, pero ¿y esto cómo me ha llegado? A mí me llegó con 27 años. Yo había escuchado hablar de la diálisis en la escuela, en conocimiento del medio, porque se trabaja ahí. Pero luego no vuelve a hablar de esto, se piensa también que es una enfermedad muy de personas mayores, por lo tanto se asocia también a esa realidad, cuando la realidad es que es completamente transversal a nivel de edad. Y lo que tenemos que conocer es que hay que hacer mucha más prevención, en que tenemos que hacernos analíticas en las que nos miren la orina, en las que miremos nuestra creatinina y en la que se ponga alerta a esa realidad. Y el sistema sanitario tiene que también decidir que es una enfermedad que se prevé que en el año 2050 sea la quinta causa de muerte. ¿Qué vamos a hacer con ella? Porque es que crece y el diagnóstico aumenta y la cantidad de personas que estamos con esta realidad aumenta
Y yo tengo hoy 35 años, mi perspectiva de vida probablemente sea bastante similar a la de cualquier otra persona. Los enfermos como nosotros somos además pacientes que económicamente generamos mucho gasto al sistema sanitario. Pero si conseguimos hacer un diagnóstico temprano, ese gasto también puede reducirse mucho. Entonces es muy importante la conciencia. Si yo hubiera tenido la suerte de que cuando me hicieron una analítica, el médico o la médica que me revisó se hubiera dado cuenta de que yo tenía una enfermedad renal, pues probablemente ahora no estaría en la situación en la que estoy, porque por suerte desde mi diagnóstico hasta ahora ha aparecido medicación que concretamente mi enfermedad la retrasa. Entonces, necesitamos seguir avanzando donde estamos, que es en la medicación, pero necesitamos también avanzar en la mejora de los hábitos de vida saludables y en la mejora del diagnóstico. Y eso es esencial. Y eso es esencial, sin duda alguna. Tú has hablado de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, trabajadora social también, profesionales que, es decir, dais servicios que no da el sistema sanitario de alguna forma, o que para recibirlos cuesta Dios y ayuda y algunos no lo reciben. ¿Qué crees que tiene que hacer la Administración Sanitaria para mejorar estos servicios de los ciudadanos, para disminuir las listas de espera, para mejorar los diagnósticos, para... ¿Qué crees que es importante? Tú que escribías hace poco ese artículo en el Independiente de Granada sobre que los cuidados de cáncer solo son la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo de esa punta del iceberg para que esos servicios que no se den, para que la lista de espera no aumenten, para que las intervenciones sean más rápidas, para... Lo primero es que claramente tenemos que hacer una inversión pública, en profesionales públicos, en que los trabajadores públicos tengamos buenas condiciones laborales. Una de las cosas que yo soy maestra y una de las condiciones laborales, una de las cosas que está pasando en el sistema público es que estamos perdiendo condiciones laborales constantemente. Entonces necesitamos que los profesionales tengan buenas condiciones laborales, que haya un número suficiente para evitar la saturación. Pero además necesitamos tener una perspectiva multidisciplinar. Es decir, hoy día seguimos teniendo un sistema sanitario en el que principalmente la perspectiva es una perspectiva médica. Tenemos que mirar al resto de perspectivas, tenemos que mirar a qué pasa con justamente la nutrición. Sabemos que la nutrición retrasa el avance de la enfermedad renal. ¿Cómo el sistema sanitario no hace esa inversión que al final, a largo plazo, le va a salir muy rentable? Muy rentable porque no vamos a pasar por el proceso de diálisis muchas personas, que es un proceso en el que a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, tiene mucho impacto. Por lo tanto, es que estamos mejorando la calidad de vida de manera enorme. Cómo nos planteamos con la perspectiva de cómo cuidar a la ciudadanía? Porque los servicios públicos deben pensar eso, cómo cuidar lo público y al final es cómo cuidarnos a la ciudadanía. Y eso es esencial. Y eso, sin duda alguna, es esencial para que cualquier paciente tenga una mejor calidad de vida, para que sea atendido lo más rápidamente posible, para que las listas de espera no haya gente que espere y desespere y que pueda enfermar más aún en ese proceso. Sin duda alguna, mucho por hacer para mejorar este sistema sanitario en el cual tenemos. Para terminar, mirando al futuro, dando una visión de esperanza de alguna forma. ¿Cuáles son tus metas personales pensando al futuro? Has dicho irme, volver a Chile, pero seguramente alrededor de tu enfermedad, seguro que tienes metas personales que seguramente el hecho de pasar de diálisis a un trasplante, sin duda alguna, ha sido un proceso muy importante y que vale la pena tener en cuenta. Y me gustaría también un poco, ¿qué esperas de que haga Alcer Granada o Alcer en general para los pacientes renales? Bueno, pues voy a empezar con lo que sí tengo muy claro y es qué debe hacer Alcer o qué deben hacer las asociaciones de pacientes. Yo creo que AMAMA ha sido el gran ejemplo para las asociaciones de pacientes. Tenemos que poner sobre la mesa que los pacientes necesitamos un sistema sanitario que nos cuide y todas las asociaciones de pacientes y Alcer Granada también tiene que decidir que las asociaciones de pacientes debemos empujar para que el sistema sanitario nos cuide y no nos abandone. Entonces, tengo claro que esa debe ser la perspectiva. En Alfer
Granada también debemos seguir trabajando en la propia organización interna, en la mejora de la gestión interna, pero a nivel externo hay que pedir mejoras también y de que nos cuiden, para poder cuidar también y para poder cuidarnos. Y luego a nivel personal, bueno, pues mi primer desafío es volver a Chile, disfrutar de la carretera austral, que me quedo ahí pendiente. Y bueno, pues es verdad que seguir recuperando mi vida poco a poco. Ya me he incorporado al trabajo, la rutina laboral la llevo bastante bien, y poco a poco pues ir reconstruyendo pues, las partes de la vida en las que se han ido parando y seguir avanzando en eso. Pues buenos deseos y espero que los cumplas, y que podamos seguir hablando y analizando el papel de las asociaciones, el papel de Alcer, el papel de tú como presidenta, y que permitas que el papel de las asociaciones, en este caso en el papel de los pacientes renales, sea cada vez mejor y pueda ayudar a los pacientes a que tengan un apoyo, un acompañamiento que les permita una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Conchi, por haber estado en este Salud con Alma. Un placer. Pues muchísimas gracias por la invitación y disponibles para cualquier otra invitación. Muchísimas gracias de verdad por dar. Y hemos llegado al final de este programa, de este Salud con Alma, dedicado a la enfermedad renal crónica, una realidad que, como hemos escuchado hoy, va mucho más allá de los tratamientos y las cifras. A través de las voces de nuestros invitados, los doctores Rocha y Parra, la paciente de presidenta de Alcer, Concepción Martín Laguno, y el gerente de Alcer, Juan Carlos Julián, hemos comprendido que la enfermedad renal no solo se combate con tecnología o con fármacos, sino también con empatía, con acompañamiento y con conciencia social. También con prevención, también con información, también con un trabajo de atención primaria y especialistas para conseguir que con un análisis de orina podemos detectarlo en una primera fase y permita un abordaje terapéutico mejor. Es evidente que los nefrólogos nos han recordado la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, claves para frenar una patología que muchas veces avanza en silencio. La experiencia de Conchi, que ha pasado por la diálisis y hoy vive gracias a un trasplante, nos deja una lección de esperanza y resiliencia, demostrado con que la vida cotidiana puede ser plena. Y en ese sentido hay que seguir cuidándose a pesar de estar con un trasplante y con una mejor vida. Y desde Alcer España, su gerente nos ha mostrado el valor del trabajo asociativo, del apoyo mutuo, de la necesidad de seguir fomentando la donación de órganos como un gesto de generosidad que salva vidas. La enfermedad renal crónica nos invita a mirar más allá del cuerpo, más allá del tratamiento farmacológico. Hay que intentar cuidar también lo emocional y lo social, dos aspectos muy importantes en cualquier paciente con una enfermedad renal crónica. Sobre todo, recordar que cada persona en diálisis o trasplante tiene una historia que merece ser escuchada y acompañada. Cuidar los riñones, cuidar la vida, informarse, prevenir y donar son los pasos que todos y cada uno de nosotros podemos dar. Gracias por acompañarnos, por escuchar este Salud con Alma y por ser parte de esta conversación semanal sobre salud, sobre solidaridad y sobre esperanza. Gracias a los técnicos de Grana Digital. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.